Bueno, pues os vamos a presentar un modelo más de las furgonetas que hacemos. Esto es una MAN TGE de 180 caballos, una L5, es lo más grande que hay en vehículo industrial de este tipo. Como veréis, a este costado tenemos la toma de agua, toma de luz, ventanas, PVC las ventanas de atrás, de cristal las ventanas de adelante, todas se abren. Tenemos un maletero de grandes dimensiones, donde la cama no se ve porque el cliente quiere mantener su intimidad. Tenemos todo el sistema de aguas a este lado, todo el sistema eléctrico al otro lado, todo Victron, inversor de 1400 de Victron, booster, controlador de placas, todo Victron. Y disponemos de una batería de 200 amperios de litio y una placa solar de 450 vatios a 24 voltios. Tenemos una profundidad de 2 metros y un ancho de 1,20 m, con lo cual podemos meter mucho material. Otro servicio que también ofrecemos al cliente son vinilos personalizados. Este precisamente es una persona que le encantan los trenes y bueno, pues le hemos puesto una maquinita de vapor. Hemos montado también por petición del cliente unos remix disponibles en todas las ventanas. Y ahora os presentamos lo más interesante, que es el interior. Un gran salón que se transforma en cama, bajando la mesa y girando los sillones. Pues en este modelo tenemos 2 asientos giratorios y ambos asientos son neumáticos, con lo cual el viaje es hiper cómodo. Tenemos una mesa que gira en todos los sentidos, se puede acercar a las partes traseras, partes delanteras y se baja en altura. Tiene su mando y lo puedes bajar a la altura que quieras, no tiene topes establecidos. Entonces, para hacer la cama secundaria lo pones aquí y ya le pones un colchón con este asiento girado, le pones un colchón con una base de madera y te hace una cama de 1,20 por 1,80. Todas las luces de cortesía son táctiles con sus enchufes USB, aparte de enchufes USB de carga rápida. Tenemos enchufes de 220 en el salón, en la cocina y luego numerosos espacios para guardar cosas. Todo con cuero náutico, súper fácil de limpiar, bastante resistente. Techo de madera personalizada porque querían este tipo de techo. Las ventanas las tenemos con mosquitera y oscurecedores, todas las ventanas de la camper. MaxFan tanto adelante como atrás, con lo cual uno de los modelos o de las unidades la ponemos extrayendo aire y la otra metiendo aire y mantenemos un flujo de aire increíble en la furgoneta, con lo cual calor pasaremos pero no tanto. Luego tenemos en la cocina igual mucho sitio de almacenamiento, luz en la cocina, una pica grande como solemos poner en nuestros vehículos, grifo de agua normal y grifo de agua filtrada, cocina de 2 fuegos, la que solemos poner siempre y evidentemente siempre en nuestro pequeño horno. Un poquito más de almacenaje, debajo de la pica tenemos un espacio grande para las sartenes y luego un cajón dentro del cajón. Aquí tenemos para 2 bombonas de gas con sus normativas correspondientes, ya que esta cocina está homologada. Tenemos esta zona donde tenemos
todo el cuadro de mandos de la camper, donde tendremos la calefacción, inversor, luz, agua auxiliar, el cuadro que se ilumina todo en rojo. Tenemos un relojito de cortesía, depósito de aguas grises y depósito de aguas blancas, limpias, perdón. Y luego tenemos también para saber la temperatura del agua, para cuando tenemos la calefacción puesta y se calienta el boiler, pues así controlamos un poquito la temperatura. Almacenamiento y luego una nevera de 150 litros con su congelador. Y aquí tenemos una ducha que hemos hecho en esta camper, donde podemos tener cerrado el cuarto, podemos cerrar el salón y podemos ducharnos tranquilamente. Una ducha grande, pues yo no soy muy grande, pero bueno, tiene un espacio suficiente, tienes un lavabo, tienes tu duchita y luego sitio de almacenaje. Una seta extractora, una MaxFan, y al otro lado tenemos un armario vestidor muy grande para una furgoneta. Y en la parte inferior es donde guardamos el potí, que en este caso es un baño seco. Pues aquí del baño pasamos a la habitación, que son dos camas gemelas de 2 metros por 1,80, con su escaloncito para acceder a la parte de la cama, y luego tenemos un pequeño zapatero para aprovechar huecos. Pues aquí tenemos una super cama de 2 metros por 1,80, almacenaje en todos los laterales, luz de cortesía para leer y luego 2 ventanas pues con sus mosquiteras y sus oscurecedores, y al fondo tenemos una MaxFan. Como veréis, sus detallitos en bambú. Tenemos instalada una calefacción 4D con salida en el baño, salida en el salón y bypass por si no queremos calefacción pero si queremos agua caliente, pues ponemos el bypass hacia afuera y calienta el agua. Espero que os haya gustado y cualquier duda que tengáis podéis ver en nuestro canal, que tenemos muchas más furgonetas, muchos más diseños diferentes, y cualquier duda, pregunta, os ponéis en contacto con nosotros y os solucionaremos la duda o las consultas.